Nicolás Maduro podría pasar los últimos años de su vida dentro de una prisión federal de Estados Unidos. No queremos guerra, no queremos terrorismo, no queremos violencia. Si yo fuera abogado de él, alegaría la ilegalidad de su detención. Quedaré todo mi esfuerzo por la victoria de Venezuela contra las amenazas y agresiones del imperialismo. Esa posibilidad, que durante años parecía parte de una confrontación política entre Washington y Caracas, ahora forma parte de un escenario judicial real que combina delitos de narcotráfico y tráfico internacional de drogas. La acusación sostiene que Maduro habría participado en una presunta estructura criminal dedicada al tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense, en coordinación con redes armadas y operadores internacionales, y que además se utilizó recursos del aparato estatal venezolano para facilitar la logística. Hoy hemos visto muy débil la campaña por la libertad de Cilia y Nicolás. En la Corte Sureste del Estado de Nueva York hay un expediente donde fue condenado el general Cliver Alcalá. En ese mismo expediente, ya está siendo procesado el célebre Pollo Carvajal, y también está procesado, además de Maduro, Diosdado Cabello, el general Padrino y otros, Santrich, elementos de la guerrilla colombiana. En el sistema federal estadounidense, delitos de este tipo suelen terminar en penas de 20, 30 o hasta 50 años de prisión, haciendo que en el mejor de los casos salga a sus 83 años. Desde su captura, Maduro permanece detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, conocido como MDC Brooklyn, una cárcel federal que durante años ha sido señalada por denuncias relacionadas con violencia, aislamiento extremo, problemas sanitarios y fallas estructurales. Allí podría permanecer aislado hasta 23 horas al día. El verdadero guerrero no duerme, lo que hace es vigilia. Cuando uno cierra los ojos, lo que está es en vigilia, un rato, solamente para descansar. De los factores que más presión genera sobre el entorno chavista es la posibilidad de cooperación de antiguos aliados y figuras financieras cercanas al poder venezolano, como es el caso de Alex Saab, quien fue deportado nuevamente a Estados Unidos y que su situación podría convertirse en un elemento clave dentro del expediente contra Maduro. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre Estados Unidos, Norteamérica y Alex Saab. Y nosotros, hicimos una medida administrativa de deportación. La información que maneja Alex Saab podría comprometer a Nicolás Maduro porque fiscales estadounidenses lo vinculan con operaciones de lavado y corrupción que movieron más de 350 millones de dólares mediante contratos CLAP, sobreprecios y negocios petroleros ligados a PDVSA. También existen investigaciones sobre contratos de vivienda donde se pagaron 159 millones de dólares por materiales cuyo valor real habría sido de apenas 3 millones. Si Saab coopera, podría entregar nombres, cuentas bancarias, empresas fachada y rutas de dinero usadas para mover recursos del Estado venezolano a través de varios países. Que por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros, por supuesto, se incorpora el ciudadano Alex Saab como miembro plenipotenciario de la Mesa de Diálogo de México. La situación de Nicolás Maduro entra en un terreno más peligroso al fomentarse una investigación mediante el principio de jurisdicción universal que podría exponerlo, en el peor escenario posible, a la pena de muerte en Estados Unidos. Estamos enfrentando una arremetida internacional, mundial, del imperialismo estadounidense, de Elon Musk, de la derecha internacional extremista. No hace falta ningún otro elemento exterior más allá de las evidencias porque es un caso en los Estados Unidos. Ahora, precisamente,
y a eso se refiere el llamado principio de jurisdicción universal, aplica independientemente del sitio donde el delito se haya cometido. Algunos presos políticos han sido sometidos a golpes brutales, descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo, asfixia con bolsas plásticas, privación extrema de sueño, amenazas contra familiares, aislamiento prolongado y abusos psicológicos durante interrogatorios. En medio de esas denuncias, el abogado Joel García aseguró que las acusaciones contra Tarek William Saab, ex fiscal de la República, no serían hechos aislados, sino una parte de una estructura donde presuntamente se grababan interrogatorios y confesiones obtenidas bajo presión para posteriormente presentarlas ante el poder político, incluyendo a Nicolás Maduro. El mismo Tarek se jactaba de decir que él, la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público le facultan para entrevistar a los imputados cuando él quiera, porque en el caso Acevedo él participó precisamente en la tortura. Son el resultado de políticas deliberadas, de prácticas sistemáticas que han evolucionado hasta consolidarse en estructuras de poder. El elemento más explosivo es que, según los abogados solicitantes, Estados Unidos no necesita probar una maquinaria sistemática para iniciar una investigación. Bastaría con una sola víctima y evidencia suficiente para activar el caso. Que se pueda verificar, por ejemplo, temas estructurales. En Venezuela se diseñó una estructura con la intención de reprimir y torturar y perseguir a la disidencia. Es decir, la arquitectura institucional era complaciente y justificaba los actos de tortura. Y esto con la anuencia de Nicolás Maduro, que era el jefe de esa estructura institucional. Esto cambia completamente la dimensión del proceso. Ya no se trataría únicamente de corrupción o sanciones internacionales. Se trataría de delitos asociados a violaciones graves de derechos humanos, un terreno donde el costo político y simbólico es mucho más devastador. Sin embargo, una condena de este tipo no es automática. El proceso todavía depende de audiencias, pruebas, negociaciones judiciales y decisiones del tribunal. En el sistema estadounidense, incluso los casos más mediáticos pueden extenderse durante años mediante apelaciones y disputas legales. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia y libertad! Y es precisamente allí donde comienza a cruzarse otro actor todavía más incómodo para el chavismo, la Corte Penal Internacional. Mientras la justicia estadounidense evalúa posibles delitos bajo legislación federal, la CPI mantiene abierta una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017. La Sala de Apelaciones de la Corte confirmó en 2024 que la investigación debía continuar, rechazando los intentos del Estado venezolano de frenarla. La diferencia es importante contemplarla. Estados Unidos podría perseguir penalmente delitos individuales bajo su jurisdicción federal, pero la CPI no aplica pena de muerte. Sus sanciones llegan en términos generales hasta 30 años de prisión o cadena perpetua en circunstancias excepcionales. Son caminos jurídicos distintos, pero políticamente convergen en el mismo punto: desmontar la narrativa de inmunidad absoluta que rodeó al poder chavista. Todos estos van a ser elementos que van a permitir robustecer la argumentación del fiscal ante el jurado. Esto va a ser importante porque precisamente creo que uno de los elementos que él va a poder utilizar a su favor es que en Venezuela no existía la posibilidad de una condena o de una investigación producto de la falta de autonomía e independencia judicial. Estaba escribiéndole a los mentirosos de los medios del mundo, presidente, que están todo el día atacando a nuestro pueblo. Son unos imbéciles, Delcy. Son unos imbéciles. Todo lo que dicen de nosotros son unos imbéciles. Ahora bien, si Maduro eventualmente cumple una condena en Estados Unidos y luego regresa a Venezuela, ¿qué pasaría? Y nosotros fundamos esta revolución y nuestro comandante Chávez fundó esta revolución para que se acabaran los abusos policiales,
para que se acabara esa cultura del abuso policial, del abuso del poder, de la violación de los derechos del pueblo. Para eso se fundó esta revolución y yo vengo aquí a ratificar ese mandato, esa orden. Jurídicamente, si una persona completa íntegramente una sentencia federal estadounidense, la condena queda extinguida y no volvería a ser encarcelado por ese mismo proceso dentro de Estados Unidos. Pero el impacto político sería mucho más complejo y esta posibilidad parece estar lejos de efectuarse. Yo dudo que el presidente Trump tenga ningún ánimo, honestamente, de darle un indulto a Nicolás Maduro, porque de hecho, desde el punto de vista político, su victoria total fue precisamente el encarcelamiento de Maduro. Un eventual retorno de Maduro a Venezuela mientras el chavismo continúe controlando instituciones estatales podría otorgarle protección política interna y limitar cualquier intento de procesamiento local. El chavismo todavía conserva estructuras militares, judiciales y administrativas capaces de blindar a sus principales figuras. La situación actual sobre la transición venezolana muestra que incluso sin Maduro en el poder, el aparato político chavista sigue operando bajo figuras como Delcy Rodríguez o Diosdado Cabello. Pero, aunque en teoría Nicolás Maduro podría regresar a Venezuela tras cumplir una condena, ese escenario luce altamente improbable y seguirá marcado internacionalmente por investigaciones relacionadas con y presuntos crímenes de lesa humanidad. Yo dudo poderosísimamente de que algunas otras personas como los hermanos Rodríguez logren quedarse en el gobierno. Yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que aquí va a haber un cambio de gobierno para justamente que venga el gobierno que fue elegido en julio del 2024. Porque con ese es el grupo de personas con que los Estados Unidos mantienen un diálogo. Si usted dice que a Venezuela hay que invadirla, prepare su fusil, yo. Y aquí lo esperamos.